conocimiento en sí no es una doctrina fundamental, sino que se cuelga de una doctrina fundamental. Y es ahí donde vamos a hincar hoy día el diente. Amén. Vamos a ir entonces a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, para leer la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Bien, si usted lo encontró, me confirma con un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Alabado sea el Señor. ¿Y qué dice la última parte? Luego, el fin. Fíjese bien en esa frase. Amén. Cerramos nuestros ojos, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Dios mío, dándote gracias por el hermoso privilegio que nos da, Dios mío, de poder buscarte hasta este momento, Señor amado. Tu palabra nos enseña que es bueno y delicioso estar en las vigilias de la noche buscándote, Señor. Yo sé que ninguno de los que está aquí presente, Dios mío, está sin recompensa delante de ti. Pero quiero rogar también en esta hora difícil de la noche, Señor, que tu palabra corra, fluya, sea glorificada, nos edifique, nos enseñe, nos consuele, Dios mío, y despierte las esperanzas para seguir trabajando en este arduo camino del Evangelio. Te lo pido, Señor, educa a tu iglesia, edifícala, Dios mío, fortalécela una vez más. Todo esto para gloria y honra de tu nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria al Señor bien fuerte. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tome ese asiento, mi hermano, y que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias por el agua. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, ubicada en el sur de Grecia. Esta iglesia no era una de las iglesias más reconocidas, por lo menos en el sector, ya que el mismo apóstol Pablo dice en su capítulo 1, versículo 27, que muchas de las personas que están allí no son los más fuertes, ni los más sabios, ni los más, ¿cierto?, apegados a la realeza, sino por el contrario, son los más débiles, los que tenían una vida totalmente deplorable, ya que eran las personas que trabajaban en el puerto. Pablo llega a la iglesia de Corinto luego de haber tenido, según algunos, un fracaso en Atenas, ya que cuando llega a predicar a Atenas sobre Jesús el Cristo, los filósofos de ese lugar no lo reconocen, no aceptan su mensaje, y entonces, entristecido, baja hacia Corintio. En Corintio él le dice algo totalmente diferente, porque en el Ágora, en Atenas, él había hablado con filosofía, había entregado muchos argumentos humanos para que creyeran en Jesús como el Cristo, pero cuando baja a la iglesia de los Corintios le dice: prefiero no venir a ustedes con humana sabiduría, palabra precisamente que en griego se lee filosofía, sino venir a ustedes con demostración del poder de Dios. Y esto hace una diferencia extraordinaria, porque precisamente esta es la iglesia en la que todos, fíjense bien, cuando leemos lo que Pablo les enseñaba, aprendemos sobre los dones del Espíritu. Y una de las iglesias más avivadas de la época fue esta, la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo en su capítulo 3 dice que esta iglesia no tenía necesidad de nada, tenían todos los dones, tenían palabra, aunque algunos han criticado que no tenían palabra, no, tenían palabra. El problema es que no tenían un buen carácter cristiano, pero por lo menos estaban dotadas de todo lo que el Señor quería dotar a un pueblo y a una iglesia. Alabado sea el Señor. Sin embargo, esta iglesia tenía un conflicto. La iglesia había pensado que, como tenía toda esta sobreabundancia de manifestaciones y tenía muchos hombres de la palabra del Señor, fíjese que aquí pasaron hombres como el mismo apóstol Pablo, que es el padre prácticamente de esta iglesia. Pero recuerden que también pasó Cefas, por eso algunos dicen: yo soy de Kefas, yo soy de Pedro. Pedro es Kefas, algunos decían: yo soy de Pedro, un gigante, le llamaron el gigante de Galilea. Otros decían: yo soy de Apolos, un hombre totalmente desarrollado en la oratoria, con una fuerte palabra. Pablo no tenía la capacidad de Apolo, porque Apolo tenía una buena facha, como era griego, ellos se preocupaban de su corporidad. Pablo, según Onesíforo capítulo 9, versículo 2, es un libro apócrifo que narra cómo era Pablo, se cree que era encorvado, horqueado, pelado, narigón, y entonces no tenía una buena facha. Por eso, de hecho, aquí les voy a decir que a pesar de que en su aspecto no es tan potente, Pablo es más potente que Apolos, pero en la palabra que tiene. ¿Por qué? Porque esta palabra venía con una demostración del Espíritu Santo de Dios.
Aleluya. Pablo va a tratar muchos temas en esta carta, muchísimos temas, temas de división, temas de liderazgo, temas de adulterio, temas de divorcio, temas de matrimonio, pero uno de los temas más preponderantes que toma, y de hecho se ocupa un capítulo entero en abordar, es sobre la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Pero como les decía al inicio, una doctrina que no está fundamentada inicialmente en eso, el arrebatamiento se cuelga de una doctrina que el apóstol Pablo desarrolla en el capítulo 15, que es la resurrección. Escúchenlo bien eso. Porque el apóstol Pablo entonces, fíjese, escribe a la iglesia de Corintio, ubicada en el sur de Galacia. Según Molman, estos estaban pensando que ya habían llegado a la plenitud de las esperanzas y estaban viviendo como si Cristo ya les hubiera dado todo lo que les había ofrecido. Sin embargo, Pablo les aclara que les falta algo importante: la redención del cuerpo, y la que no se había llevado a cabo y no se llevará a cabo sino hasta que Cristo venga por segunda vez, transforme esto mortal, dice Pablo, en inmortalidad, que será el momento preciso en el que esto, que es llamado corruptible y pecaminoso, se vuelva incorruptible, y entonces llegará la victoria final sobre el pecado y sobre la muerte. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, mientras el pecado siga golpeando nuestras vidas, nuestras personas, y mientras la muerte siga alcanzando al creyente, el creyente tiene que seguir extendiéndose en esperanza a ese momento glorioso en el que Cristo vendrá por su iglesia. Alabado sea Dios. Que en ese momento esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad, ¿cierto? Y entonces se dirá sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alabado sea el Señor. Con esto Pablo golpea la mente de los corintios que estaban relajándose, pensando que habían llegado a la plenitud, apuntando hacia adelante las esperanzas, al momento preciso en el que Cristo retornará para cumplir esta promesa plenitud, la redención absoluta. Y esto es interesante porque si no lo hubiera hecho así el Señor, nuestras esperanzas desaparecen. Porque ¿qué es la esperanza de la iglesia? Precisamente esperar. Y el apóstol Pablo dice, si aquello que esperamos lo podemos ver, entonces ¿a qué hemos de esperarlo? Pero lo que esperamos no lo vemos y con paciencia lo esperamos. Alabado sea el Señor. Por eso el autor de los Hebreos dice, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado sea Dios. Y luego de decir esa frase, el que ha de venir vendrá y no tardará, añade, es pues la fe. Fíjese, después de ese versículo del capítulo 10, añade la frase, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después dice que muchos hombres de la fe que son descritos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, vieron y saludaron de lejos por la fe las promesas que le había hecho el Señor. Sin embargo, en el capítulo 11 hay una promesa superior, precisamente lo que dice unos versículos antes: el que ha de venir vendrá y no tardará, y el justo por la fe vivirá. Alabado sea el Señor. Falta entonces algo. Si bien nosotros tenemos un momento de anticipo, el reino se ha anticipado. De hecho, cuando la frase del maestro dice que el reino de los cielos se ha acercado, la palabra griega es angis. Y angis significa que anticipó un momento. Es decir, no llegó a plenitud, pero estamos viviendo un momento de anticipo. Oscar Cullmann, que es un teólogo francés, dice que si el texto bíblico dice que el reino de los cielos se ha acercado, tiene dos connotaciones: una, que no está ausente del todo, pero dos, que no ha llegado a la plenitud del tiempo. En este acercamiento, la carta a los Hebreos dice que hemos degustado los poderes del reino venidero. Por eso yo no sé si ustedes lo han entendido bien, pero cuando en la iglesia del pueblo del Señor hay una sanidad, es porque hay un anticipo de ese reino. El que vino a traer estas sanidades extraordinarias, en la que paralíticos comenzaban a caminar, muertos resucitaban, enfermos de sida, de cáncer, hasta el día de hoy siguen siendo sanados. Porque ojo con esto, a mí no me gusta mucho que la gente diga que la iglesia está mal. El que está mal es el carnal. La iglesia siempre está buscando al Señor, porque la iglesia es la esposa enamorada de Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y en ese enamoramiento que algunos mantienen, el Señor sigue obrando. Por eso que vemos constantes testimonios de transformación, de proezas, de milagros extraordinarios dentro de la iglesia. Ahora está bien, posiblemente como seres humanos estamos mal,
Y qué bueno, porque la salvación no depende de nosotros, alabado sea el Señor, sino del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Esto es como cuando Israel perdió el arca, e Israel estaba todo en derrota, pero el arca del Señor venció a todos los filisteos. Porque nosotros podemos estar débiles, derrotados, cansados, abatidos, pero el Dios que se sirve en la iglesia está en victoria, alabado sea el Señor. Él no es derrotado, jamás de los jamás. Entonces cuando nosotros vemos las victorias, las proezas, las grandezas del Señor obrando, estoy seguro que si aquí dijera que levante la mano el que Dios ha hecho un milagro, lo ha tocado, todos levantaríamos la mano de alguna u otra manera. Y es porque el Señor nos deja evidencias tangibles y presentes de lo que nos espera. Fíjese, cuando alguien es sanado, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que las esperanzas futuras del reino son algo real. No son, como dice el apóstol Pablo, un cuento de vieja, una fábula artificiosa, sino que realmente es poder de Dios. Poder manifiesto en lo presente, en lo tangible, en lo real. Nosotros a veces decimos un milagro, y bueno, hoy día tristemente muchos lo están usando para el Facebook, para la fama, ¿cierto? Porque Dios sana a uno y aparece en Instagram, Twitter, YouTube, por todas partes. Pero a veces ni siquiera logramos comprender lo que en realidad está pasando. El reino se ha anticipado y se ha manifestado. Cuando el reino de los cielos manifiesta una sanidad, nos dice a nosotros algo interesante, que Dios tiene poder de hacer aquello que nos ha prometido que un día hará. Por eso que hoy día, por ejemplo, los hombres que Dios resucita, como lo hizo con Lázaro, o los que Dios sana, después tristemente vuelven a enfermarse, porque no es nada más que un anticipo de aquello que Dios va a hacer un día. Y llegará un día en el que Cristo convertirá esto mortal, corruptible, caduco y finito en infinito, incorruptible e imperecedero. Alabado sea Dios. Entonces no podemos decir, fíjese, que nuestra esperanza sea precisamente algo que no tenga evidencias. La obra de Dios presente es evidencia de algo mucho mayor, de algo mucho mayor. Un teólogo francés comentó lo siguiente, precisamente hablando de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y él decía, porque tristemente a nosotros se nos ofrece vida mientras nos estamos muriendo. Se nos ofrece alegría mientras estamos entristecidos y en muchas ocasiones lloramos. Se nos ofrece abundancia y tenemos abundancia, pero solamente de escasez. Y pregunta luego, ¿qué sería de nosotros si por la esperanza no pudiéramos extendernos más allá al momento en el que todas estas cosas llegarán a fiel cumplimiento? Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Porque lo presente y toda su gloria presente no se compara, dice el apóstol Pablo, con la gloria que ha de venir tarde que temprano. Sin embargo, esa gloria que esperamos, esa gloria ha dejado evidencias presentes para que podamos tener firmeza de nuestra fe. Ahora, cuando la iglesia de Corinto comenzó a vivirlo y a experimentarlo, tristemente pensaron que habían llegado a la plenitud. Y Pablo entonces les recuerda la idea del cuerpo. ¿Por qué tienen que recordarles la idea del cuerpo? Porque los corintios son personas griegas y muchos de los griegos no le daban lugar al cuerpo, pero para el mundo judío el cuerpo es tan relevante para la salvación que fíjense bien que el mismo Jesús de Nazaret, cuando murió, resucitó y no lo hizo solo en espíritu, sino que fue corporalmente. Por eso cuando aparecen los discípulos, él le dice, toquen mi mano que soy carne y soy hueso. Alabado sea Dios. Dando a entender que la trascendencia de la corporeidad es relevante para el plano de la salvación. Nosotros como creyentes tenemos que tener firme convicción, si hemos creído en Cristo el Señor, que hemos sido justificados delante del Señor y que hemos entrado en el plano de la salvación. ¿Qué es la justificación? Fíjese bien, esta justificación tiene que ver con el perdón de los pecados. Porque pregunta para ustedes, ¿de qué nos salva el Señor? ¿De qué nos salva el Señor? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿De qué realmente nos salva? Si Jesús es el Salvador, ¿de qué nos salva? Algunos han pensado que del pecado. No, el pecado es la razón por la que necesitamos la salvación. Algunos han pensado que del infierno. No, el infierno es la consecuencia de aquella razón. Pero necesitamos ver qué es aquello de lo que el Señor nos salva para comprender a profundidad lo que nos espera alcanzar en totalidad. Romanos capítulo 2, versículo 5, no enseña ni siquiera que Dios nos salva de Satanás, de los demonios, del pecado, de la calle, de los vicios, de lo que sea. La Biblia dice que Dios nos salva del juicio que Él ha determinado sobre todos los hombres. Juicio que el apóstol le llama justo juicio sobre el pecador. Porque cuando usted peca, usted no tiene problemas con el diablo. Por el contrario, el diablo le aplaude y le dice, bien,
mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El problema lo tiene usted con Dios, porque fíjese bien en el origen. ¿A quién sentencia al hombre? ¿Lo sentencia Satanás? Dios le dice: el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Entonces la sentencia la aplica el Señor. Eso es la palabra que habla el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1. Para hablar del Señor es Elohim. Bereshit bara Elohim, que significa en el principio creó Elohim. Y Elohim es el nombre de Dios aplicado a la justicia. Por eso que los rabinos como Jonathan Gallet, Rabanus de Breslev, entre otros, dicen que este nombre, al ser usado en la creación, manifiesta que toda su creación está aplicada a la justicia del Señor. Tiene un orden establecido, como la ley y el orden del Señor. Y cuando Adán transgrede esa ley, es culpable del juicio, y Dios no tiene otra cosa más que hacer que sentenciarlo. Y Adán está bajo el justo juicio de Dios. El apóstol Pablo nos explica en Romanos capítulo 3 y también en el 6 que todo hombre ha pecado y está destituido de la gloria del Señor. Por lo tanto, está bajo el juicio de Dios, el justo juicio del Señor. Y eso es mucho más terrible que estar enemistado con Satanás incluso. Porque en realidad estar bajo el juicio de Dios es mucho más terrible. De hecho, el mismo Satanás y sus demonios ya han sido justiciados en la cruz del Calvario. El mismo Señor dijo que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y por eso a él se le prepara el infierno, a él y a sus ángeles. Y luego en la eternidad serán sacados del infierno para ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre, donde será la muerte segunda y arderán eternamente y para siempre. Y con él todos aquellos que no hayan recibido el perdón y la misericordia de la justicia de Dios sobre su vida. ¿Cómo se adquiere la justicia de Dios? Con derramamiento de sangre. La Biblia dice que no hay perdón sin derramamiento de sangre. Y entonces esto aplica lógicamente a los sacrificios del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10 dice que cada año, cuando reconocían sus pecados, venían a ofrecer un sacrificio delante de Dios. ¿Qué hacía el Señor con este sacrificio? Fíjese bien, el oferente, el pecador, ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y le traspasaba al cordero todo su pecado. Y entonces el cordero le traspasaba a él toda su inocencia. Y entonces cuando el cordero moría, era perdonado el oferente, era perdonado el pecador, pero simplemente se le cubría su pecado. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús y lo reconoce como el Cordero de Dios, dice algo diferente, jamás antes escuchado. Este es el Cordero de Dios que no cubre el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Este Cordero va a ser algo extraordinario, fíjense bien, porque como Él va a morir por nosotros, y por eso le llaman el Cordero, nosotros depositamos sobre el Cordero todos nuestros pecados. Pero el Cordero depositó sobre nosotros no inocencia. Por eso la palabra tetelestai, cumplido está, consumido es, consumado, todo lo he cumplido, todo lo he obedecido. Y recuerden que esa palabra la dice el Señor después de mencionar que tiene sed y beber vinagre, porque estaba en las profecías. Y cuando se da cuenta que ha cumplido hasta lo último que se le había ordenado cumplir, Él dice: Señor, está cumplido, toda la ley la he guardado y la he obedecido. ¿Por qué era relevante que se dijera esa frase en la cruz? Porque un cordero que no hubiera obedecido toda la ley no podía entregar salvación. Pero como Él obedeció toda la ley, nosotros hemos creído en Él, Él nos ha imputado a nosotros la obediencia, y Dios nos ve como quien ha obedecido toda la ley, no ha transgredido ni un mandamiento, y por lo tanto no estamos expuestos al juicio. Por eso la Biblia dice que a los que están en Cristo, ninguna condenación hay para ellos. Alabado sea el Señor. No hay condenación para nosotros. Alabado sea el Señor. Esto es lo que es la justificación. Fíjese bien, nos han aplicado justicia. Nos han compartido a nosotros obediencia. Y por eso estamos exentos del juicio. Simplemente por la fe. El apóstol Pablo dice: esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Un don, un regalo, un obsequio de Dios. Nos han compartido la obediencia. Por eso cuando Dios nos mira a nosotros, a pesar de que nosotros seguimos teniendo la conciencia de ser pecadores, Dios no nos ve como pecadores, sino como justos. Pero porque hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo el Señor. Y en esto tenemos una seguridad, pero una seguridad que no tiene aquel que no ha creído en Cristo el Señor. Esta seguridad potente la tenían en el corazón los corintios.
pero al creerlo firmemente se habían olvidado que no habían llegado a la plenitud. Y el problema no es que degustemos la presencia de Dios en el momento presente, en esta época de anticipo, sino que no nos olvidemos que esto no ha terminado todavía, que hay mucho camino todavía por recorrer y que Cristo aún no ha vuelto por segunda vez. Por eso que a Pablo le interesa decir lo siguiente: hay algunos por ahí predicando que Cristo ya vino y que ya ocurrió la resurrección de los muertos. Sin embargo, Pablo va a decir que mientras este cuerpo no haya sido redimido, Cristo no ha venido todavía. Hay ciertas doctrinas sectarias, como lo son los testigos de Jehová, que enseñaron que Cristo vino en 1914. Imagínense, Baltasar Russell con el juez Rutherford dijeron que Cristo había venido en 1914, o por lo menos habían anunciado la venida. Y cuando no vino, estos dijeron, es que era la parucía. Y como la parucía es presencia, fue una presencia, pero que nadie pudo verla. La Biblia dice que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Alabado sea el Señor. También estuvieron los adventistas del séptimo día, que ellos fueron antes que incluso el juez Rutherford, porque ellos dijeron en 1844 que Cristo iba a venir. Y todos los adventistas vendieron sus cosas, sus casas, sus autos, y se fueron a los montes a esperar que Cristo viniera. El problema es que cuando pasó 1844 no vino. Entonces dijeron, no, lo equivocamos, era 1845. Ya no tenían ni un peso ya. De hecho, el otro día estaba con un pastor amigo, y él me hizo una pregunta, me dijo, ¿qué piensa de los adventistas? Yo dije, me sorprende que estén vivos, que sigan existiendo. Porque si hay gente que ha anunciado la venida de Cristo con fechas y todo, y que se han equivocado, son los adventistas y los testigos de Jehová. Pero la gente sigue creyendo a eso, sigue creyendo a esa línea doctrinal. Ahora, tristemente, y ojo con esto, en el mundo evangélico pentecostal cada cierto tiempo aparece este mismo fanatismo. Gente que está buscando el momento en el que Cristo va a venir. Por eso ustedes se van a dar cuenta, un día un pastor lo dijo abiertamente así, abiertamente, es que la escatología es lo que pega, es lo que atrae a la gente, ve que todos quieren venir. Yo estoy seguro que más de alguno está sentado aquí esperando que yo le diga la señal final para que sepan ahora sí que Cristo viene. ¿O no? Estoy seguro que alguno trajo un lápiz y un cuaderno y decir, ahora sí va a decirme cuál es la señal final. Porque fíjense, cuando apareció el código de barra en Chile, todos pensaban, esa es la marca de la bestia. Cuando apareció el carnet, dijeron, no, el carnet es la marca de la bestia. Ahora que apareció la vacuna del COVID, no se fijaron, ahora sí que es la marca de la bestia. Y algunos tienen como 4 marcas de la bestia, tienen 4 o 6, no 3. Y seguimos siendo cristianos. Que hay un desorden en este tema, precisamente, que lo vamos a tratar de aclarar lentamente. El mismo Señor dice que su venida no tiene un aviso previo. La venida del Señor en cuanto al arrebatamiento de la iglesia y la irrupción presente no tiene anuncios, simplemente una demanda de búsqueda y de consagración al Señor. Porque fíjese, si hay algo que sí nos puede decir que Cristo está cerca, es el mismo Espíritu, porque Apocalipsis dice que el Espíritu y la novia dicen amén. Ven, Señor Jesús, ven. Y no sé si le ha pasado, usted ha estado en algún momento en el Espíritu, pero buscando a Dios fervientemente, como que su Espíritu le dice, acuérdate que vengo pronto, acuérdate que vengo pronto, búscame que vengo pronto, alabado sea el Señor. Y una vez se cierran los ojos y pareciera que ya está viniendo, alabado sea el Señor. Pero no hay avisos para el arrebatamiento. Así que les tengo la mala noticia, porque desde hace años vengo escuchando que eres el anticristo. Desde hace años vengo escuchando que eres el anticristo. Y todos los años se modifican. ¿No se han dado cuenta ustedes de esa locura? ¿No se han dado cuenta de ese fanatismo religioso que hemos albergado? Todos buscando que eres el anticristo. Mi hermano, cuando el anticristo se manifieste, ya no vamos a estar aquí. Vamos a haber sido arrebatados al tercer cielo a la presencia del Señor. Esta gente tenía este conflicto. Estaban pensando que tenían presente las situaciones que aún son futuras. Por eso Pablo dice, mientras su cuerpo se envejezca, se muera, sea pecaminoso, no hemos llegado a la totalidad. No hemos llegado todavía a ese momento de la victoria final. Porque cuando eso acontezca, este cuerpo será transformado en inmortalidad, inmortales. Imagínense qué extraordinario.
De hecho, es en este suceso en el que se cuenta la temática de la resurrección, del arrebatamiento, tanto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 57, como en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Si nos fijamos bien, el tema relevante entonces no es el arrebatamiento en sí, aunque no digo que no sea importante, sino que es la resurrección de entre los muertos. Y este es uno de los temas, de los 4 temas apocalípticos. Fíjese bien, la apocalíptica, para tener su crédito como figura literaria apocalíptica, tiene que contener entre ellos la esperanza de la resurrección. Y Pablo nos habla de esta gran realidad. Pues la resurrección de entre los muertos es la máxima esperanza del creyente. De hecho, este programa que hemos leído nosotros, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, nos presenta la esperanza cristiana basada y fundada en la resurrección. En la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿qué nos enseña este versículo inicial en este dinamismo entre el arrebatamiento y la eternidad? Alabado sea Dios. Ahora van a ver por qué quiso ocupar precisamente este versículo. Lo primero que nos enseña este capítulo 15, versículo 23, es que todo tiene un orden en el plan del Señor. Por eso fíjese cómo parte. Pero cada uno, ¿en qué? Cada uno en su debido orden. ¿Y con quién parte este gran suceso? A ver, ¿quién me lo dice? Cristo. Pero añade algo importante, dice primicia. ¿Cierto? Cristo es la primicia. ¿Pero primicia de qué? ¿Qué significa primicia? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué significa primicia? Al menos en este versículo. Por favor. Lo primero. ¿Quién da más? Lo mejor. ¿Qué más? A ver. Por ahí se acerca. Fíjese que el texto bíblico declara que Jesús, el Cristo, es la primicia en este orden. En ocasiones este término nos ha confundido, haciéndonos pensar que es el primero en resucitar. Sin embargo, que lo llamen la primicia es relevante porque la palabra primicia se aplica para una fiesta judía, llamada también en Éxodo capítulo 23, versículo 16, la fiesta de la siega, que constaba de la entrega de los primeros frutos de la cebada, que es una planta parecida al trigo, pero era de cebada. Esta planta se ofrecía 50 días antes de Pentecostés. Fíjese bien esto. 50 días antes del Pentecostés. La gente la desarraigaba, la ataba con manojos y se la llevaba al sacerdote. Y antes de entregarla, la mecía. Esto es lo que se llamaba ofrenda mecida. ¿Se fijan? Porque la mecían delante del Señor. ¿Para qué servía la fiesta de la primicia? Se le entregaba la cebada al Señor para asegurar que 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, los primeros frutos no se perdieran. El Señor guardaría, aseguraría que tendrían los frutos si le entregaban al Señor esta cebada. Fíjense bien. Por eso, el mismo Salmo 126, versículos 5 y 6, dice: y andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, es decir, el que salga a sembrar, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La gavilla es ese manojo de cebada que se entrega al sacerdote y se ofrece de manera extraordinaria en forma mecida. Las gavillas entonces se presentan ante el Señor y asegura, presta atención a eso, que 50 días después no se perderá la cosecha de las frutas. Lo interesante de esto, fíjense bien, que el Señor cuando muere, ¿en qué día muere? A ver quién se acuerda. O qué se celebra por lo menos. ¿Quién se acuerda qué día muere? ¿En qué día muere el Señor? Este es fundamento de nuestra fe. Si no lo sabemos, vamos a pasarlo por la sala de guante a cada uno. ¿Qué día muere el Señor? ¿Qué se estaba celebrando por último ese día? A ver.
Los panes sin levadura. Ese día se está celebrando la Pascua. Se preparan los panes sin levadura, pero se está celebrando la Pascua. Fíjese bien. Y muere precisamente en un Shabbat. Cuando está pasando de viernes a Shabbat, muere el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque la fiesta de la Pascua, que se celebra el 14 de Nisan, es seguida después por los panes sin levadura y seguido de eso por la fiesta de las primicias. El tercer día, precisamente el día en que Cristo resucita, se celebran las primicias. Por eso Pablo le llama a Cristo primicia de los que durmieron. ¿Por qué razón? Porque el seguro de la resurrección para Pablo es la resurrección de Cristo. Por eso él dice que nuestro fundamento no es de fábulas artificiosas ni de cuentos de viejas. Porque en el capítulo 15, él mismo va a decir que Cristo resucitó y que se apareció a más de 500 hermanos. Y es tan osada y tan real esta declaración que Pablo dice, y algunos todavía están vivos. Como si pudiera decirle, vayan y pregúntenle. Hay otros 500 que también lo vieron. Y entre esos 500 yo soy un abortivo. Alabado sea Dios. La resurrección de Cristo es el momento fundante de todo lo que la iglesia va a vivir. Va a esperar y va a manifestar a lo largo de la historia. Cristo muere en la Pascua. Mateo capítulo 26, versículo 2, versículo 17 y versículo 19. 3 días después, en el día de las primicias, exactamente el día de primicias, donde se celebra la fiesta de primicias, Cristo resucita. Y fíjese bien esto, porque es interesante que cuando Cristo resucita, comienzan a contarse 50 días. Y 50 días después va a acontecer el Pentecostés. Y en Pentecostés hay algo interesante, porque según el Talmud, que es el comentario judío, ese día se celebra el Hag Matan Torah, que significa el día de la alegría por haber recibido la Torah. En Pentecostés se celebra no solo que se reciben los primeros frutos, sino que además ese es el día en el que Dios se encontró con Dios en el Sinaí y recibió la palabra del Señor. Ya hasta ese momento ya han recibido la palabra de parte del Mesías. Pero también el Talmud cuenta que los judíos vieron en el cielo una epifanía, una manifestación de Dios, donde todos los truenos y relámpagos que ustedes ven en Éxodo 19 y 20 se reúnen y comienzan a unirse, formando una gran bola de fuego en el cielo. Y cuando los judíos están mirando eso, de pronto ¡pum!, explotaron en miles de pelotas de fuego y empezaron a entrar en la cabeza de los judíos. Ese mismo día, 50 días después, por eso se le llama el Pentecostés, 50 días, descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesucristo. Para sellar los frutos que son asegurados. Fíjese bien eso. Los frutos que son asegurados para la resurrección. Alabado sea Dios. Cuando a Cristo se le llama primicia, entonces se le llama primicia porque Él es el seguro de que un día también nosotros resucitaremos. Por esto, en relación a la esperanza, Pablo dice que si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Es decir, de que la gente se ría de nosotros, se burle de nosotros. Y es que, cómo no, si lo único que hablamos y predicamos es que Cristo vive y que Él ha resucitado. Alabado sea Dios. Eso, si Cristo no resucitó, tampoco va a volver. Pablo explica esto, dice que si esto no ha pasado, entonces somos los más dignos de burla, de escarnio y de ridiculización. Pero luego de decir eso, en el capítulo 15, versículo 19, salta el 20 diciendo, más ahora, Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Miren qué extraordinario. Es decir, el seguro que tiene usted y que tengo yo de que vamos a resucitar es que Cristo ha resucitado. Señor, amén. Eso se le llama la primicia. La primicia no es el primero, porque antes de Cristo ya resucitaron otros. Pero este es el que asegura, no los otros que murieron en el ayer. Sí, Señor, amén. ¿Se recuerda que incluso hubo uno que cuando cayó sobre los huesos de Eliseo se paró y salió corriendo? Aleluya. Hay otros resucitados, el hijo de la viuda. Sin embargo, ninguno de ellos sirvió como seguro para los creyentes.
El seguro que Dios nos ha dado para el plano escatológico y de la resurrección es que Cristo está vivo entre nosotros. Alabado sea Dios. De hecho, el mismo evangelio, fíjense, el evangelio que nosotros predicamos y la formación de la iglesia, la misma formación de la iglesia primitiva, se basa en esta realidad. Cuando nosotros leemos la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3, Pablo dice que este es el evangelio que predicamos, en el cual vosotros perseveráis si no habéis creído en vano, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Y que sabía que extraordinario. Y luego de eso dice Pablo, que habiendo resucitado, apareció por 40 días, primero a los 12, después a Jacobo, después a más de 500 personas a la vez, y termina diciendo, y por último, como un abortivo, me apareció también a mí. Si ustedes se fijan, parte por los 12, porque son los apóstoles, fundamentos y pilares de la iglesia. Pero luego habla de Jacobo, que es su hermano, el incrédulo según Juan capítulo 7, el incrédulo de su hermano, que llega a ser el primer obispo de la iglesia. ¿Y por qué llegó a creer siendo que era un incrédulo? En el capítulo 7 de Juan, este mismo hermano le decía, ándate a Jerusalén a hacer milagros, a ver si allá alguien te cree. Porque ni la familia creía en él. Pero una vez que resucitó, Jacobo se convirtió a Cristo y terminó siendo el primer obispo de la iglesia en Jerusalén. Aleluya, bendito Dios. Por eso que lo mencionan a él, porque la iglesia comienza a edificarse, fíjense, los apóstoles como fundamento. Luego el primer obispo y luego más de 500 personas. ¿Dónde se fundamenta? ¿Cómo se solidifica la iglesia? En esta gran verdad, que Cristo está vivo. Ahora fíjense, yo he pensado por mucho tiempo que a pesar de que este es el mensaje más poderoso que alguien puede escuchar, es el mensaje menos predicado hoy día. Aleluya. Porque no tiene ni un sentido. ¿Se fijan? No despertó a nadie. Algunos todavía están ahí entre que viven y mueren. Bendito Dios. No se preocupe que Cristo resucitó. Gloria a Dios. Pero fíjense que estamos ahí porque no nos genera nada, ¿eh? ¿Y por qué no le genera nada a la iglesia hoy día este mensaje? Porque no entiende que esto es lo más fundamental que pudo haber pasado en la historia del ser humano. Ahora, si yo hubiera aplicado este mensaje a la situación de su vida, a sus problemas, a sus angustias, a sus enfermedades, posiblemente gloria, amén, aleluya, bendito sea Dios, porque cuando tiene que ver con nosotros, despertamos, nos avivamos. Pero esto no tiene que ver en ningún momento con nosotros, sino con Él. De hecho, todo lo que va a pasar de aquí en adelante nos corresponde a nosotros. Nosotros hemos sido invitados por gracia, por bondad, a participar de la historia del Señor. Porque fíjense bien lo que dice Apocalipsis: el que era, el que es y el que es. ¿Y por qué no dice el que será? Si la cláusula normal es el que será. Así le decían a Zeus. Zeus es el que era, el que es y el que será, para denotar su eternidad. Pero Apocalipsis es algo extraordinario. Dice, el que ha de venir. La palabra en griego es erjomai, que significa el que pronto irá viniendo. ¿Por qué razón? Porque Juan entiende que cuando Él venga, se revelará lo que ha de llegar a ser la tierra, incluso nosotros. Por eso dice, cuando Él venga, se manifestará lo que hemos de ser. Y entonces sabremos incluso cómo hemos sido conocidos. Porque la historia no se trata de nosotros, se trata del que viene pronto. Alabado sea el Señor. Se trata del que viene pronto. Y mientras Él viene acercándose, que la palabra en Tesalonicenses no es que Cristo viene, sino que la palabra ahí es que Cristo ya está viniendo. Él ya está volviendo, ya fue y viene de vuelta. Aleluya. Y mientras viene, Él está construyendo aquello que es nuestra esperanza final. Por eso en Apocalipsis dice, he aquí, mire, está al final de la historia, al final, quitándonos, he aquí, yo hago nuevas para ustedes todas las cosas. Alabado sea el Señor. Nosotros todavía no las vemos y Él ya está en el final. Bendito Dios. La historia aquí se trata de esto. Si entendemos la escatología siempre pensando en lo humano, caemos en el mundo fanático. La escatología se recupera única y exclusivamente conforme a los patrones bíblicos cuando lo enfocamos en la venida de Cristo el Señor. En esto se edifica la iglesia. De hecho, esto se ve reflejado, fíjense bien, en Mateo capítulo 17, versículos 3 y 5. En
el monte de la transfiguración. ¿Donde aparece quién? Hablando con él. ¿Quiénes aparecen? Moisés y Elías. ¿Por qué aparece Moisés y Elías hablando con el Señor? Aleluya. Le sacó pica con el agua. Fíjese, porque Moisés, según el texto bíblico, no se encontró su cuerpo. Pero Elías es mucho más trascendente. ¿Por qué? Porque el mundo judío piensa que Elías logró trascender corporalmente al mundo espiritual. Aleluya. Y ellos han entendido por años, de hecho hasta el día de hoy, cada vez que se celebra Shabbat, hay 4 copas de vino, porque el judío sigue tomando vino. Amén. Algunos aquí son judíos. Fíjese, ponen 4 copas de vino y una de esas copas es para Elías. Y en Shabbat cantan, ja, ya, ya, Eliyahu, Hanabi, ja, 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 Eliyahu, ja, y le cantan, Hagiladi, Hanabi, Eliyahu, y le cantan a Elías. ¿Por qué? Porque ellos esperan que Elías entre en los Shabbat y los bendiga. Y le claman a Elías para que Elías venga. ¿Por qué razón? Porque ellos entienden que Elías fue el primero en trascender corporalmente a la materia y entrar en el mundo espiritual. Pero cuando los discípulos, fíjese bien, aquí está Pedro, Juan y Jacob, mirando la transfiguración, miran a Elías y escuchan la voz de Dios decir, este es mi hijo amado, en él tengan complacencia. Fíjese, en él yo me deleito, a él escúchenlo. Y pone por encima de Moisés y de Elías a Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Fíjese bien, que cuando pone por encima a Jesús de Nazaret, cuando le dice esta frase, de pronto se va la experiencia mística que están teniendo. Porque se recuerdan que la vestidura de Jesús comienza a resplandecer. Desde el cielo comienza a hablar el Padre. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oírlo. Oh, y los discípulos, me imagino, se tomaron la cabeza, por más. Aleluya. Como cuando aquí se mueve el Señor y estamos todos danzando y hablando lengua. Aleluya. Dios. Y los discípulos están hasta desorientados porque piensan que es Sucot. Y dicen, hagamos tiendas para Moisés, para Elías, para Jesús. Sí, Señor. Porque eso se hace en Sucot, una celebración que viene al final de los tiempos. Bendito Dios. Y cuando van a hacer el Sucot, de pronto se apagan las luces, se calla la voz, desaparece Moisés, desaparece Elías y vuelve a quedarle frente a ellos el carpintero de Galilea. Gloria a Dios. Señor. Y aunque parezca algo ilógico, algo loco, esto es lo que tiene que pasarnos a nosotros. Y después de todo lo extraordinario que vivimos en los cultos y en nuestra vida, no nos queda solamente Jesús de Nazaret. Todo fue en vano, alabamos al Señor. Todo es en vano. Si no nos queda Jesús. Gloria a Dios. Así es, Rey. Sí, Señor. Bendito eres, Señor. Nuestros mensajes son demasiado humanistas, demasiado humanistas. Así es, Señor. Aleluya. Yo sé que decimos que son cristológicos, pero Cristo aparece cuando decimos el nombre de Cristo, amén. Ahí no aparece. Cristo incluso, fíjese bien, el centro y el epicentro de la escatología. ¿Ahora usted ha visto a los escatólogos hablar de Jesús? Le hablan de Felipe de Borbón, Así es. del rey no sé cuantito, que ahora sí que el anticristo, que perdón puede ser que parece que sí, que se cantinflean, ¿se fijan o no? Son como Cantinflas. ¿Vieron los discursos de Cantinflas alguna vez? Aleluya. Y se los digo irónicamente para que entiendan que lo que va a pasar no tiene que ver con nosotros. Bendito Dios. Nos han incluido a nosotros, pero tiene que ver con Él. Por eso, aunque quizás logre llegar simplemente al inicio, quisiera rescatar el inicio de la escatología correcta, que es Jesús de Nazaret. Aleluya. Si no pensamos en Él y en lo que va a pasar con Él ahora, lo que va a pasar en el arrebatamiento, lo que va a pasar en la gran tribulación y lo que va a pasar en la resurrección después de la gran tribulación, y lo que va a pasar con Él en el milenio, y lo que va a pasar con Él en el juicio ante el gran trono blanco, y lo que va a pasar con Él en la eternidad, vamos a estar perdidos hasta lo último de los días. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Tienen que volver a enfocarse en Él. Sí, Señor. Amén. Por eso, perdónenme si querían que escucharan hablar de la eternidad, me tardaría una eternidad para hablar de la eternidad. Quiero detenerme simplemente en el inicio. Aleluya. La iglesia debe saber que a pesar de que ha habido entonces otra resurrección, ninguna de ellas sirve como seguro de nuestra resurrección para los creyentes. Y que si bien Elías sirvió de señal que podía trascender la materia, lo corporal, ahora toda la esperanza, según Pablo, y el seguro de que resucitemos y trascendamos la materia, siendo transformados corporalmente en un cuerpo espiritual,
para luego ser arrebatado y estar eternamente con el Señor, corresponde a Jesús de Nazaret. Señor, Y amén. especialmente a su obra redentora. Aleluya. No por nada nuestro anuncio es Cristo vive, no está en la tumba, ha resucitado. Alabado sea el Señor. Mateo 28:6. De hecho, fíjese bien que algunos estudiantes reconocen que los evangelios sinópticos, es decir, mirados en conjunto, Mateo, Marcos y Lucas, son diferentes a Juan. Sin embargo, Juan no es diferente. ¿Por qué? Porque tiene el mismo mensaje. Bendito Dios. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Que Cristo murió y resucitó. ¿Cuál es el de Mateo? Que Cristo murió y resucitó. ¿Cuál es el de Marcos? Que Cristo murió y resucitó. ¿Cuál es el de Lucas? Que Cristo murió y resucitó. ¿Cuál es el de Pablo? Que Cristo murió y resucitó. ¿Cuál es el de Apocalipsis? Que murió, resucitó y aquí que vive por los siglos de los siglos y volverá un día por nosotros. Alabado sea el Señor. El que vive volverá. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Ahora, si esto no hace aquí en su corazón, hermano, Santo Dios. no sé qué lo va a hacer. Aleluya. Pero el solo hecho para mí de pensar que he sido incluido en la miseria que soy, en lo limítrofe infinito, en lo insignificante que soy como ser humano, he sido incluido en la grandeza del misterio escatológico de Cristo el Señor. Para mí dan ganas de decir aleluya, gloria a Dios, en mi alma te alaba, alabado sea el Señor, porque cuando la historia se trató de Él quiso compartirla con nosotros, hacernos su esposa y hacernos partícipes de lo que pronto vendrá a la tierra, alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. La escatología se trata de Él. Gracias, Señor. Bendito el Gracias, Señor. Rey. Y cualquiera que le hable a usted de escatología y no incluya a Cristo, apáguelo. Amén. Denle dislike. Bendito Dios. Pues esa es la forma de ataque que tenemos, la más fiera, dislike. Poderoso Dios. Lo segundo que nos enseña el texto inicial es que a pesar de que ese es el que da inicio, luego sigue un orden establecido en el que se incluyen 3 espacios de tiempo, 3. Fíjese bien que en la primera carta de Pablo que hemos leído, a los Corintios, capítulo 15, versículo 23 y el 24, aparece 2 veces la palabra luego. ¿Se fijan? Luego y luego. Escúchenlo bien. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. ¿Se dan cuenta que aparece 2 veces la palabra luego? Dios. Estas palabras luego, en el idioma griego, la primera se lee epeita y la segunda se lee eita. Ahora, epeita y eita son diferentes a tote. ¿Qué significa tote? Tote también es un adverbio de tiempo, como estos 2 adverbios, pero la diferencia es que habla de algo que ocurre de inmediato. Cuando alguien usa la palabra griega tote, habla de una secuencia tras otra, sin intervalos de tiempo. Pero cuando usa la palabra luego o epeita, señala un intervalo entre un suceso y otro suceso. Escúchelo bien. Porque hasta para eso, Pablo fue explícito en decirnos que una vez que Cristo haya resucitado, luego iba a haber entonces un espacio de tiempo, un intervalo de tiempo, para que los segundos en este orden entraran en el aspecto de la resurrección. De hecho, esto es corroborado también con la palabra orden, cada uno en su debido orden. La palabra orden en griego es tagma, y tagma significa precisamente ese, cada uno en su turno. Aleluya. Miren qué extraordinario, cada uno en su turno. Aleluya. El turno nos deja ver automáticamente que hay un momento de espera, ¿se fijan? Sí, Señor. Cuando usted va a cualquier parte hoy día y saca un número que es su turno, ya sabe que tiene que esperar. Señor. Y a veces uno mira así en cuál van, le salió el 302. ¡Oh! Santo. Llama para la casa, no me esperen hoy día. Voy a ayunar aquí mismo en la fila. El autor de Corintios usa la frase epeita y eita y no usa tote, porque sabe que luego de la resurrección de Cristo automáticamente no se genera la resurrección de los que son de Él, sino que va a acontecer un lapso de tiempo. Así es, Señor. Ese lapso de tiempo se abrió precisamente en el tiempo del Mesías.
Bendito Dios. Fíjese bien, el orden de los escuadrones se pudiera leer de esta manera. Primero, Cristo como seguro de la resurrección. Aleluya. Y luego de un periodo de tiempo, resucitarán los que son de Él. Es decir, la iglesia. Aquí es donde se incluye el arrebatamiento. Y luego de otro tiempo, entonces vendrá el fin. Escúchelo bien. La palabra fin aquí es interesante. Y aquí es donde está el tercer punto de la resurrección. Porque la palabra fin en griego se lee telos. Y telos no solo es fin, sino es el cierre de un programa. Es decir, hay un programa que empieza cuando Cristo resucita y termina cuando Cristo vuelve. Ojo, no es el arrebatamiento, es cuando Cristo vuelve. Aleluya. Un día hablando con unos pastores, también me habían dado bastante tarde la oportunidad de predicar. Y como uno sabe que esta es la hora zombie, ¿cierto? Gloria. Esta es la hora Walking Dead. Lo dije bien, profesor. Entonces, esta es la hora, ¿cierto? Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago para que no se me duerma? Y les hice una pregunta precisamente a todos los hermanos. Porque la Biblia por lo menos no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, si ustedes se fijan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 5, cuando Cristo ha vuelto por segunda vez, porque vuelve en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, se habla de una primera resurrección, pero la primera resurrección se le señala a aquellos que no se dejaron marcar por la bestia. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si no se dejaron marcar por la bestia, ¿pasaron o no pasaron la gran tribulación? Bendito Dios. Porque la bestia, ¿dónde se manifiesta? El anticristo. En la gran tribulación. Y entonces, ¿por qué dice que estos no se dejaron marcar y resucitaron? Por no dejarse marcar. Y después dice, y esta es la primera resurrección. Ahora, si es la primera, no tiene que haber ninguna antes. ¿Cuántos dicen amén? Ahí lo dice amén. Ahí lo dice el texto bíblico. Ahora, ¿qué ha provocado este versículo? Que algunos digan que la iglesia pasa por la gran tribulación. Porque como la resurrección acontece allá, y la resurrección es la que atrae también el arrebatamiento, ellos dicen, ven, la iglesia pasa por la gran tribulación. Sin embargo, este término que explica Pablo del telos, simplemente sirve para señalar que esa última camada de personas que va a resucitar después de la gran tribulación es simplemente el cierre del programa que se inició con Cristo, luego un espacio de tiempo que es el periodo de la iglesia, la resurrección de la iglesia, luego un periodo de tiempo que es la gran tribulación, y entonces el fin, se cierra el programa haciendo que resuciten aquellos que fueron salvos de la gran tribulación. Aleluya. Porque no se dejaron marcar por la bestia. Ahí está, Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Sin embargo, no es que estas personas señalen que la resurrección va a acontecer allá, sino que comenzó a acontecer en Cristo, se desarrolló ahora, y en el último periodo de tiempo incluyó a los salvos de la gran tribulación. Aunque yo sé que hay algunos que piensan que no se va a salvar nadie en la gran tribulación. Pero el mismo texto dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y cantan el cántico, que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Entonces tenemos aquí intervalos de tiempo. Nosotros estamos viviendo el intervalo de tiempo que pertenece a la iglesia, en el que Dios está tratando directamente con la iglesia y está en una vida íntima con la iglesia del Señor. Pero este tiempo va a terminar, según lo dice la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 17, con el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Cuando este periodo de tiempo acabe, Cristo volverá. La Biblia dice que el mismo Señor, ¿cuál mismo Señor? Fíjese otra vez, por favor, para que lo entiendan. En Tesalonicenses no dice el mismo Señor, versículos atrás dice el que resucitó. Porque si Cristo resucitó, traerá también consigo a los que murieron en él, dice la palabra. Señor, amén. Y luego que aclara que Cristo resucitó y traerá consigo a los que han muerto en él, dice el mismo Señor. ¿Cuál mismo Señor? El mismo que se levantó de entre los muertos. Señor. La expresión griega es utos hoc y Dios, que significa el mismo Señor. Pero ¿cuál mismo? Lo anticipa, el que resucitó. Aleluya. Otra vez, la fuente del arrebatamiento es la resurrección. Señor. Y entonces dice el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, escuche bien esto por favor, los que vivimos seremos arrebatados en el aire para recibirlo al Señor y así estar para siempre con Él. Ahora aquí hay algunos elementos importantes para entender. Hay quienes también han cuestionado que el arrebatamiento sea algo real. Algunos le llaman rapto, arrebatamiento, traslación. Significa lo mismo. Rapto, arrebatamiento, traslación es lo mismo, por lo menos en el texto que uso. Ahora fíjese una cuestión importante, que para Pablo era tan real el arrebatamiento como la misma resurrección. Porque Pablo, cuando dice que seremos arrebatados, en el texto griego usa un modo indicativo. ¿Qué significa un modo indicativo? Los modos indicativos en el idioma griego se usan siempre y cuando se tenga certeza de que algo es real. Si no se cree que es real y que hay posibilidades, se usan los subjuntivos. En el castellano igual se usa. En el inglés, profesor, también se usa. Entonces, fíjense bien que los subjuntivos son normalmente posibilidades. En el idioma griego las posibilidades pueden ser verdaderas como falsas. Por ejemplo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. Pero eso es una posibilidad que depende y se está condicionando al sujeto que está recepcionando el mensaje de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dice el que tenga oídos entienda. Esa es la frase más correcta. Ahora, los que tienen oído espiritual entenderán las cosas del Espíritu. El que no esté en el Espíritu entenderá en la carne, se va a quedar dormido. No se preocupe por estar cabeceando, luce. De eso se trata esto, hermano. En serio. De eso se trata esto. Queremos la pelea hasta el último. Amén, Señor. Fíjese bien. El apóstol Pablo entonces habla con indicativo. No es simplemente una posibilidad como lo han propuesto algunos como William Hendrickson. Esto es una realidad para Pablo. El solo hecho de haber usado el indicativo en la palabra arrebatamiento nos deja ver que para él era una cuestión real que iba a pasar. Gloria a Dios. Ahora hay algunos que dicen que esto lo inventó John Derby cerca del año 1600. Es súper fácil refutar eso. A cualquiera que le diga que la palabra del arrebatamiento se inventó en 1600, dígale, Pablo la escribió mucho antes. Una cuestión de lógica, pues está en la Biblia. Está en la palabra del Señor. ¿Qué me importa John Derby, hermano? No sé ni quién era, ni quiero conocerlo. La palabra de Dios ya nos había dicho. En esta carta de Pablo, que esta es una de las más nuevas de Pablo, Pablo la escribió en el año 54 después de Cristo. O sea, 20 años después de la muerte de Cristo, ya se creía en el arrebatamiento de la iglesia. No es un invento moderno, se equivocan los que dicen eso. Porque si no, no estaría en la Biblia, hermano. Y eso, fíjese bien, que no solo está en la Biblia. Cuando usted lee la apócrifa apocalíptica de la época, como por ejemplo en la Asunción de Isaías, la revelación de Ezequiel, el apócrifo de Pablo, que son textos que no son canónicos, no son bíblicos, también hablan de esta esperanza, es decir, era una esperanza genérica en la época. No solo Pablo lo creía, muchas personas lo creían. Y de eso cuando usted lee los apócrifos, que son considerados oscuros, hay un texto apócrifo que habla del tercer cielo al que fue Pablo. Pero el más osado llega al séptimo cielo. Y ellos cuentan que en el tercer cielo ya no se acuerda nadie del mundo, ni de la tierra, ni del dolor. Imagínense qué extraordinario va a ser ese lugar. Por eso Pablo dice que yo conozco un hombre que viajó al tercer cielo. Dice, no sé si en la carne o en el espíritu, y vio cosas inefables que no le son permitidas contar. Pero el texto de Isaías lo cuenta, dice que en ese lugar empieza solo a haber alabanza al Señor. Desde ahí del tercer cielo hasta la presencia de Dios dice que hay alabanza, hay gloria, hay adoración al Señor. Por eso, como dice la Biblia, que entraremos al cielo cuando vamos subiendo, estaremos adorando y diciendo, digno es el que está en el trono y el Cordero de Dios que fue inmolado. Digno es el digno de alabanza. Dirán aleluya, diremos gloria a Dios, diremos bendito sea su nombre. A su nombre. Así entraremos, hermano, así entraremos. Y Pablo lo asegura, dice, esta es certeza. Usar el indicativo es una certeza. Ahora, más extraordinario aún es que Pablo lo usa en voz pasiva. La voz pasiva en el idioma griego quiere decir que un tercero realiza la acción.
tercero que realiza la acción, adivinen quién es. Utos Joki Dios, el mismo Señor. Aleluya. El mismo que resucitó nos arrebatará. Alabado sea el Señor. Él nos arrebatará. Por eso tienen que tener claro que Cristo está vivo.